haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 159 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Le pedimos a nuestra secretaria que dé lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, mediante la cual envía respuesta al oficio número 250 de esta comisión, en el cual se solicita informar sobre la nómina de empresas que hacen efectivo cobros por corte de suministro y posterior reposición a clientes afectados a convenios derivados de las leyes 21.249 y 21.340. En segundo lugar, un oficio del Servicio de Evaluación Ambiental, por el cual envía respuesta al oficio 246 de esta comisión, en el que se solicita información respecto del proyecto Mina Santos del titular Compañía Contractual Minera Candelaria. En tercer lugar, oficio ordinario número 255 de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Atacama, en respuesta al oficio número 248 de esta comisión, comunicando que mediante ordinario 252 de fecha 2 de septiembre de 2021 se derivó a la Superintendencia del Medio Ambiente la solicitud de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y las autorizaciones sectoriales de la Mina Santos perteneciente a la empresa Compañía Contractual Minera Candelaria. En cuarto lugar, copia informativa del oficio ordinario de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en respuesta a oficio del Secretario General del Senado por solicitud de la honorable senadora Yasna Proboste, en el cual solicita a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que informe acerca de un conjunto de materias relativas a la aplicación de las medidas contempladas en la Ley 21.249 destinadas a apoyar a los usuarios de servicios básicos debido a los efectos económicos de la pandemia. Y finalmente, oficio reservado número 396 de la Comisión Chilena del Cobre, en respuesta a oficio número 220 de esta comisión, por el cual se solicitó supervisar las medidas adoptadas por Codelco para dar cumplimiento al convenio colectivo. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, Cristina. Respecto a la cuenta, se ofrece la palabra. En razón de puntos varios, también queda ofrecida la palabra. Muy bien, vamos entonces a permitir el ingreso del señor ministro. Ya lo admitimos, está ingresando. Ya. Muy bien, le damos la bienvenida, señor ministro. Muy buenas tardes, gracias por estar en esta sesión. Muy buenas tardes, presidente, un gusto acompañarlo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. A todos los miembros de la comisión. Y vamos de inmediato entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, recibir especialmente al señor ministro de Minería, señor Juan Carlos Llobet, a fin de que exponga la política nacional minera 2050 y luego discutir las propuestas presentadas por los diputados respecto de la norma que establece la modalidad de gas inflexible a fin de elaborar un documento de la comisión sobre este mismo tema. Entonces, para partir de inmediato le ofrecemos la palabra, señor ministro, respecto al tema que usted nos va a exponer. Muchas gracias, presidente. Bueno, si usted me permite, voy a compartir una presentación. Le pediría por su intermedio a la secretaría que me autorizara. Me dice que el anfitrión tiene que habilitar esa función. Pero mientras hacemos eso, decirle que lo primero es, voy a presentar yo esta política hoy, pero esto no es un trabajo que haya hecho solamente el ministerio. A mí me toca presentar este trabajo, pero este trabajo es fruto de un proceso muy largo en el que han participado miles de personas, como vamos a ver, desde el gobierno, desde el Ministerio de Minería y de Cochilco, a quienes aprovecho a agradecer porque hicieron un trabajo muy importante, pero sobre todo miles de personas en todo el país, del mundo de la sociedad civil, de la ONG, del mundo académico, del mundo minero, de la pequeña, mediana y gran minería, los gremios. Entonces este es un trabajo colectivo que lo que busca es dibujar una visión de futuro respecto de qué minería queremos tener. Y lo que ha buscado este proceso participativo y amplio, que ha durado más de 2 años ya, es que ojalá esta visión sea compartida por un número muy amplio de actores, de manera que nos permita
ir sosteniendo los esfuerzos que hay que hacer para avanzar en esa dirección, ir sosteniéndolo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que no vayamos cambiando, como a veces nos pasa en otros sectores, cambiando los énfasis y la dirección más bien, porque quizás los énfasis es natural que cambien cuando cambien los ciclos políticos, pero la dirección general se mantenga en el tiempo, que creemos que eso es muy importante. Eso nos ha funcionado muy bien en energía, presidente, y donde acabamos de actualizar la Política Energética Nacional 2050, lo vamos ahora a conocer en algunas semanas más. Nos ha funcionado muy bien en energía y creemos que es una muy buena cosa hacer también en minería. Ahora, dicho eso, voy a ir a la presentación. Déjeme partir con algunos números. Presidente, yo voy a, si a usted le parece, gastar una media hora en la presentación, si le parece bien, y después podemos dejar algún tiempo de preguntas, o es mucho tiempo eso. ¿Le parece bien? No, está bien, nos interesa mucho el tema que va a exponer el ministro, así que tome el tiempo con calma. Perfecto, muchas gracias. Quizá algunos datos de contexto que son conocidos de esta comisión, pero creo que es bueno igual repasarlo. La minería es muy importante para Chile, es una obviedad decirlo, pero los números ayudan siempre a aquilatar el peso que esa aceleración tiene, ¿no es cierto? Cuando uno mira los ingresos fiscales de Chile entre el periodo 2010 y 2020, más del 9% de los ingresos fiscales los generó el sector minero. Esa cifra del año 2006, por ejemplo, en el ciclo de precios altos anterior, el llamado superciclo, llegó a ser el 36% de los ingresos fiscales, más de un tercio, ¿no? Ahora que estamos en un ciclo de precios altos, ese número de 9,3, que es un promedio de la última década, probablemente subestima el peso de la recaudación fiscal que tiene la minería. Segundo, 90%, y esto es importante también decirlo, de los ingresos que genera el sector minero, es decir, del precio que se recibe por la venta de los minerales, del cobre principalmente, el 90% de esos ingresos van a pagar los sueldos de los trabajadores directos e indirectos, a pagar impuestos y a pagar a toda la cadena amplia y diversa de proveedores que atienden al sector minero. El sector minero, entre empleos directos e indirectos, ofrece 840.000 empleos en Chile. El sector representa el 12%, eso fue el año pasado, el 12% del Producto Interno Bruto del país y el 56% de nuestras exportaciones. Y por lo tanto es obvio que es un sector estratégico para nosotros y sobre todo es importante, nosotros tenemos minería de distinto tipo, tamaño en distintas regiones del país, pero sobre todo la zona centro-norte es muy muy importante. Miren las cifras que hay en el mapa del lado derecho. En cada una de las regiones de la zona norte o centro-norte aparece al lado izquierdo qué porcentaje del empleo está en el sector minero y qué porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto Regional, está en el lado derecho. No voy a mencionar todas las cifras porque se explican solas, pero por ejemplo en Atacama el 68% de los empleos de la región están vinculados al sector minero. Eso es una cifra muy impresionante, más de 2/3, ¿no es cierto? Y hay algunas regiones como la región de Antofagasta en que más del 50% del producto es el sector minero, ¿ah? Entonces, dada esa magnitud, es muy importante que tengamos como país una visión común respecto de hacia dónde queremos avanzar con la minería, en parte por lo que hablábamos al principio, de la importancia que tiene la continuidad en los esfuerzos, pero también porque una industria de este tamaño tiene una inercia muy grande, ¿no es cierto? Si esto fuera un buque, digámoslo así, es un buque que cuesta cambiar de dirección, acelerar o frenar, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tener un rumbo claro hacia dónde queremos que este sector avance. Cuando uno mira la historia de nuestra minería, y aquí vamos a centrar los números en el cobre, que es nuestro producto de exportación más grande, más importante, nuestra producción de cobre fino tuvo un aumento muy importante entre el año 90, como se muestra en el gráfico de la izquierda, un aumento muy importante entre el año 90 y el año 2004, ¿sí? Creció sostenidamente nuestro nivel de producción de algo así como 1.700.000 toneladas por año a algo más de 5.300.000 toneladas por año. A una tasa promedio anual creció la producción en esos 15 años de más del 9% promedio anual. Pero lamentablemente entre el año 2004 y el año 2020 la producción, como se ve en este gráfico, ha estado básicamente estable, quieta, al mismo nivel, con altos y bajos dependiendo de un año, entre un año y el otro, pero básicamente hoy día o el año pasado produjimos
poco más de lo que habíamos producido 15 años atrás, ¿sí? Y como la demanda mundial y la producción mundial de cobre en ese mismo periodo siguió subiendo, siguió aumentando, obviamente la participación de Chile en la producción mundial de cobre ha venido cayendo sistemáticamente en los últimos años. Nosotros llegamos a tener un 36% del mercado del cobre en el año 2004 y el último año tuvimos un 28%. Seguimos siendo de lejos el productor de cobre más grande del mundo, el segundo es Perú con 12%, o sea, más que duplicamos a Perú, pero nosotros venimos perdiendo participación de mercado y Perú viene aumentando a tasas muy aceleradas. Entonces, nuestro desafío es no solamente mantener el nivel de producción, sino que ojalá en los años que vienen poder aumentar esa producción, porque como vamos a ver, la expectativa de aumento de demanda es muy importante. Los costos de producción de nuestro sector minero han aumentado también sustancialmente en los últimos años, sobre todo a partir del año 2004, cuando empezaron a aumentar los precios de los commodities, entre ellos el cobre, en los mercados internacionales. Los costos de la minería también aumentaron junto con el aumento de los precios. Podemos profundizar en eso después en las preguntas, pero en general hay correlación entre los precios y los costos. Y esos costos que subieron mucho durante el superciclo, las empresas mineras han logrado mantenerlos estables, pero una leve baja desde el 2014 a la fecha, pero se mantuvieron en un nivel muy alto, ¿no es cierto? Entonces, la ventaja competitiva que tuvo Chile hasta, digamos, la primera década de este siglo, la verdad que se ha ido perdiendo en los últimos años. Entonces, nuestro desafío en los años que vienen es aumentar la producción para tener efecto positivo, como hemos dicho, en el empleo, el producto, etcétera, y para eso es muy importante mantener costos, digamos, competitivos. Ahora, el tema minero, presidente, está íntimamente vinculado a un tema que hemos hablado nosotros en esta comisión en otras ocasiones, a raíz de otros temas, que es el calentamiento global. Y perdón que yo gaste un minuto en esto, pero es bien importante entender esto. No voy a convencerlos de que el calentamiento global es la amenaza más severa que tenemos al frente. Esta Comisión de Energía y Minería lo entiende bien. Yo solamente decir que yo entre más leo de cambio climático y en más foros y instancias participo, más me convenzo que esa es la principal responsabilidad que tenemos nosotros como generación con las futuras generaciones. Frenar este problema a tiempo. Las emisiones y la temperatura global ha venido aumentando sistemáticamente en las últimas décadas y tenemos poco tiempo para frenarlas, ¿no es cierto?, las emisiones que generan ese aumento en la temperatura. Y cuando uno mira las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global, que es lo que está en el gráfico de la derecha, uno se da cuenta que 3/4 prácticamente, 3/4 de las emisiones que generan el calentamiento global en el mundo vienen del sector energía, en su sentido amplio, ¿no es cierto? Eso es la generación eléctrica, las viviendas, el sector comercial, el transporte, la industria química y petroquímica, la producción de hierro y acero, cemento, etc., ¿sí? Entonces, la conclusión muy obvia de esto, y estos números cambian, en Chile son un poco distintos que el promedio mundial, pero la conclusión es siempre la misma, presidente. Si nosotros no somos capaces de transformar muy aceleradamente la forma en que producimos y consumimos energía, no vamos a ser capaces de frenar el cambio climático a tiempo. Ahora usted me preguntará, ministro, ¿qué tiene eso que ver con la minería? Y la respuesta es que tiene muchísimo que ver, porque cuando nosotros pensamos en las soluciones que tenemos que implementar para frenar el cambio climático y transformar el sector energía, que es el que lo causa, es el problema, nosotros tenemos que hacer varias cosas. Una de ellas es limpiar el transporte, ¿no es cierto? Y los buses eléctricos, por ejemplo, o los autos eléctricos, como muestra aquí a la izquierda, necesitan 4 veces más cobre que los buses o los vehículos convencionales. 4 veces más cobre, ¿sí? Entonces, para decirlo de otra manera, nosotros no vamos a poder transformar el sector transporte, que genera como un 24 o un 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. No vamos a poder transformar el sector transporte sin cobre. No se puede, ¿no es cierto? Y lo otro que tenemos que hacer es desarrollar con fuerza las energías renovables y reemplazar las energías renovables, que esa energía reemplacen al carbón, digamos, al petróleo y otros combustibles fósiles en generación eléctrica. Y de nuevo, las centrales de generación eléctrica solares, las turbinas de viento, también necesitan más o menos 4 veces más cobre que las centrales convencionales de carbón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sin cobre es imposible transformar el sector energía al sector transporte y por lo tanto parar el cambio climático. Eso es lo que muestran los números
en todas las discusiones internacionales que nos toca participar, una de las principales preocupaciones de la transición energética es cómo aseguramos el acceso a los minerales que son necesarios para hacer esa transición. Y eso es lo que muestra el gráfico de la derecha. El gráfico muestra que la estimación, hay distintas estimaciones, esta es de Cochilco, pero todas las estimaciones que yo he visto son bastante consistentes. De aquí al año 2040, en los próximos 20 años, la demanda de cobre va a aumentar 40%. 40% a nivel mundial. Y como Chile provee un tercio de ese cobre, nosotros necesitamos acompañar ese aumento de demanda en los años que vienen, si queremos, primero, aprovechar la oportunidad que eso significa para la industria, y segundo, cumplir con la responsabilidad que un país tan importante en producción de cobre tiene para frenar el problema del cambio climático, ¿sí? Entonces, este es el desafío de la industria del cobre de alguna manera, pero también la oportunidad. Ahora, esos números no son muy distintos en el litio, son simplemente más impresionantes. La demanda por litio se espera que se multiplique por 4 en los próximos años, y eso porque son muy importantes en el transporte eléctrico. Los autos y buses y camiones eléctricos necesitan mucho cobre, pero necesitan obviamente mucho litio para sus baterías, y lo mismo en los artículos electrónicos que usamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, de nuevo, Chile produjo el último año casi un 30% del litio del mundo, y tenemos tanto en cobre como en litio presentes las mayores reservas del mundo en ambos minerales. Entonces, de nuevo, sin el litio y sin el cobre chileno va a ser imposible que el mundo frene el cambio climático. Imagínense, sin ese 30% de producción, el abastecimiento de estos minerales simplemente no funcionaría, ¿no? Entonces, eso es bien importante entenderlo, porque es quizás la razón de ser más importante, o una de las más importantes de la minería hacia el futuro. Es muy importante en recaudación fiscal, en empleo, en infraestructura, pero es muy importante porque sin la minería chilena, es imposible que el mundo frene el cambio climático. Ahora, hecho ese diagnóstico breve, repasar la política. La política, como les decía al principio, es una visión para una minería del siglo XXI. Dado que vamos a necesitar más minería, la pregunta es, ¿qué minería queremos tener, ¿no? Y eso es un poco la pregunta que hemos contestado en el proceso de elaboración de esta política, esa visión compartida de la minería del siglo XXI. No quiero quedarme en todo el detalle aquí, presidente, pero voy a dejar la lámina, ahí ustedes la pueden ver, pero lo que sí es importante enfatizar es que esta política es el resultado de un proceso participativo muy amplio que levantó la visión de la ciudadanía, los distintos actores del sector, ONG, pueblos indígenas, academia, etcétera, de cuál es la minería que queremos tener en el futuro. Es de alguna manera una interpelación a la industria para que construya esa visión de la minería del futuro, pero también, lo vamos a ver después, es una interpelación al Estado, para que el Estado haga su parte de la tarea para que esa visión de la minería del futuro efectivamente se materialice. Aquí hay varias fases de un proceso que partió en el año 2019, que tuvimos una primera fase que se llamó la fase central, 150 participantes del sector público, privado, la academia, la sociedad civil, levantaron esos desafíos del sector. Después tuvimos comisiones técnicas, aprovecho de agradecer a todos los expertos y todos los participantes de ese proceso. Tuvimos una fase territorial, tuvimos 1.500 personas a lo largo de todo el país que convergen en esa minería, en esa visión del futuro con talleres virtuales, porque lo hicimos durante la pandemia. Después tuvimos una fase virtual, más de 1.000 participantes en talleres abiertos. Después tuvimos talleres este año, en la primera mitad del año, talleres regionales, zonales. Tuvimos participación de otros organismos de la administración del Estado para tener una visión coordinada y exhaustiva. Tuvimos varias sesiones, una vez que estaba elaborado un primer borrador, con expertos y con miembros que habían participado en el proceso para validar el contenido. Estamos desarrollando el capítulo indígena. La política, entre paréntesis, presidente, que estamos presentando hoy día, está hoy día en proceso de consulta pública y en el proceso de elaboración del capítulo indígena, y además está en la etapa final de su evaluación ambiental estratégica. Entonces, la versión final, que esperamos publicar hacia fines de año o principios del próximo, es esto que estamos viendo hoy, más los comentarios y los ajustes que surjan de esos otros procesos que están todavía en curso. No voy a entrar en todo el detalle aquí, presidente, porque hay mucha información. Lo único que queremos enfatizar con la foto, con la información que hay ahí, es que fue un proceso muy participativo. Esto, para decirlo de otra manera, esta no es la política de este gobierno o de este ministerio, esta es la política
minera del sector minero, en el sentido amplio, con todos sus actores académicos, ONGs, el mundo empresarial, los territorios, el Estado, etc., ¿no? El proceso, sí es importante decir que la primera fase tuvo su término fue, se trabajó en 9 ejes transversales, ¿no es cierto?, que están resumidos ahí: institucionalidad y desarrollo minero, desarrollo territorial y participación ciudadana, relaciones laborales integrales y equidad de género, un tema muy importante que vamos a ver después algunas de sus metas, productividad y capital humano, cadena de valor e innovación, minería verde, impuestos e inversión pública, pequeña y mediana minería y pueblos indígenas. O sea, es una visión muy holística, digámoslo así, muy completa del sector y todas sus aristas. Aquí está lo que se hizo el año 2020 con las distintas fases. Esto ya lo mencioné en términos generales, así que la presentación entre paréntesis presente se la mandamos a la Secretaría para que quede a disposición de los miembros de la comisión, ¿no? Pero ahí está todo el detalle del proceso participativo que se elaboró. Hubo comisiones técnicas en los 9 temas que están lideradas por los expertos que están mencionados ahí, a quienes, de nuevo, aprovecho de agradecer. Es un grupo muy transversal, muy diverso. Y aprovecho también de agradecer a Álvaro García y a todo su equipo de la consultora estratégica, que nos dio un apoyo muy importante en todo el proceso participativo, con una metodología que funcionó muy bien, que se adaptó muy bien a las necesidades y a las exigencias de la pandemia. Así que un agradecimiento a todos los que participaron y especialmente a Estratégica. En este 2021, como digo, se siguen levantando distintas miradas a través del capítulo indígena, y además estamos en el proceso de consulta pública. Voy a avanzar con esto más rápido. Y por último, estamos en la etapa final de la evaluación ambiental estratégica, presidente. Usted sabe que es una herramienta internacional, el Fondo de Gestión Ambiental, que permite ir incorporando todas las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas. Ahí hay un resumen de cuál fue el aporte de la evaluación ambiental estratégica a esta política nacional minera. También me lo voy a saltar en honor al tiempo, para que tengamos tiempo para las preguntas. Pero yo creo que esto es muy importante, ha sido reconocido por muchos actores internacionales que estemos sometiendo la política a esta evaluación ambiental estratégica, cosa que entre paréntesis estamos haciendo también con la política energética nacional, ¿sí? Y yo creo que establece un estándar nuevo respecto de cómo hacer estas políticas y asegurar que tienen la visión de todos los actores. Entonces, la política lo que busca es dibujar, como dijimos, ese modelo de una minería del futuro, y está organizada en base a los 3 pilares de la sustentabilidad, que como están ahí establecidos, ¿no es cierto?, son el pilar económico, el pilar social, el pilar ambiental, y además tiene un cuarto pilar transversal que es institucional, ¿no es cierto? Y en términos simples, en el pilar económico lo que nos hemos propuesto es que Chile sea líder mundial en producción, pero no solamente en producción, sino que en producción responsable, sustentable, competitiva e innovadora, con estándares de clase mundial. En materia social, que la minería mejore la calidad de vida de los trabajadores, se desarrolle de manera armónica desde los territorios y que agregue valor a las comunidades donde opera y al país. Desde el punto de vista ambiental, que la minería esté a la vanguardia en la gestión de sus recursos y el medio ambiente, que aborde sus impactos y genere una ganancia neta en la biodiversidad. Eso es bien importante y bien ambicioso. Nuestra visión que surge de este proceso es que la minería no solamente mitigue los efectos adversos que puede tener, sino que en el neto genere un efecto positivo en la biodiversidad a través de compensaciones e inversiones en los territorios. Y desde el punto de vista institucional, creemos que es esencial que el Estado cree las condiciones para el desarrollo sustentable de la industria a través de instituciones que sean sólidas, que generen un ambiente propicio para el desarrollo de la industria y que dé garantía para la atracción de inversiones. Tengo la impresión que se abrió un micrófono por ahí que quizás podemos cerrar. Diputada Hernando, me parece que su micrófono. Diputada Hernando, el micrófono suyo. Ahí sí. Puede continuar mismo. Gracias, presidente. Como decía, entonces, esta política es una carta de navegación para la industria y para el Estado. Es una visión compartida y transversal basada en los pilares que acabamos de repasar. Es un documento orientador y estratégico, y esto es bien importante. Define metas muy específicas, que vamos a ver algunas de ellas,
en distintos horizontes del tiempo, al 2022, al 2025, algunas al 2030 y otras de más largo plazo al 2050, tanto para la industria como para el Estado. Y además se establece una gobernanza para que se pueda ir evaluando y revisando constantemente, ¿no es cierto? Entonces la política va a tener un plan de seguimiento y actualización para verificar el cumplimiento de las metas y en la medida que sea necesario ir incorporando nuevas realidades, porque obviamente el mundo es dinámico y va cambiando. Algunos ejemplos de las metas, por ejemplo, presidente, en el pilar económico, ¿cierto? Yo les decía que la propuesta general es el líder mundial en producción responsable, sustentable, competitiva e innovadora con estándares de clase mundial. Quizás la primera meta en términos de cantidad es, en materia de cobre, mantener un 28% de la producción mundial de cobre al año 2050, pero eso equivale, dada la expectativa que hay de aumento en la demanda mundial. Mantenemos la participación de mercado, pero eso implica acompañar el crecimiento estimado de la demanda y por lo tanto pasar de 5.700.000 toneladas más o menos a 9 millones de toneladas al año 2050, lo que es un enorme desafío. Vamos a entrar en algo de más detalle de eso después. Otra meta importante es tener minerales trazables. Eso significa que pongamos en marcha un sistema de trazabilidad y reportabilidad para el 100% de la producción minera en temas ambientales, sociales y de gobernanza. O sea, que sepamos en nuestros minerales que vamos a estar produciendo y exportando cuáles fueron sus impactos o sus prácticas, sus procesos ambientales, sociales y de gobernanza. Eso es muy importante por razones obvias, por cuidar el medio ambiente, por las comunidades, pero también es muy importante cada día más en los mercados internacionales, que van a empezar a exigir esto con más fuerza. La huella de carbono, por ejemplo, de los minerales va a ser cada día más importante en los mercados internacionales. Sería una contradicción que el sector minero proveyera los minerales que el mundo necesita para frenar el cambio climático, pero sus propios procesos de producción tuvieran una huella de carbono muy alta, ¿no es cierto? Entonces, esto no tiene que ver solamente con qué hacemos, sino que con cómo lo hacemos. Una tercera meta es aumentar en 20% el aporte del PIB a los bienes y servicios relacionados a la minería al 2050, o sea, que ese aporte al PIB que hacen los bienes y servicios del sector aumente en 20% al 2050, aumentar el 50% de la productividad, por ejemplo, al 2050, duplicar la inversión anual en exploración para nuevos descubrimientos. Esa es una cosa que podemos discutir en otro momento con calma, pero necesitamos en Chile, para aumentar la producción, no solamente extender la vida útil de los yacimientos existentes, sino que hacer nuevos descubrimientos y ojalá de tamaño grande, cosa que no hemos hecho hace tiempo. Y por último, otra meta, esta es un subconjunto de las metas que están todas en detalle en la política, pero es una meta de diversificación, o sea, generar una estrategia para ampliar la base de minerales que produce Chile y aumentar así el desarrollo de productos distintos al cobre. Ojalá tener esa estrategia de diversificación al 2050 para empezar a ejecutarla, ¿sí? Esto, por ejemplo, presidente, porque cada una de estas metas, y aquí no tenemos tiempo para repasarlas todas, pero cada una de las metas, que como digo, son más de las que están presentadas acá, cada una de las metas tiene anexos técnicos donde están sustentadas con los datos y los supuestos que hay detrás y que las sustentan. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que queremos mantener el 28% de participación de mercado al año 2050, aquí hay un análisis muy detallado de cuál es la historia de la producción, las trayectorias proyectadas hacia adelante, mínima, máxima, dependiendo de los distintos supuestos, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, está el detalle en distintos horizontes temporales. Entonces, aquí yo sé que hay mucha información, presidente, mi objetivo no es darme todos los detalles, pero sí dar cuenta del nivel de detalle y de atención con el que se propusieron estas metas. No son simplemente declaraciones de buenas intenciones, sino que están basadas en un análisis muy detallado. Entonces, por ejemplo, la meta de producción, nosotros partimos de la producción de las operaciones actuales, 5.700.000 toneladas al año 2020. Proyectamos cuál es la producción que se va a perder entre el año 2020 y 2030 por distintas razones, pero la más importante es que los yacimientos van envejeciendo. Y eso reduce la producción, ¿sí? Después aumenta un poco por el aporte de proyectos de expansión o reposición de minerales o de yacimientos hoy funcionando, pero igual con eso quedamos debajo de los 5.700.000 y después considera un aporte de nuevos proyectos considerados en la cartera inversional que tiene identificado Cochilco, que son más de 70.000 millones de dólares. Eso debiera aportar 1.700.000
649.000 toneladas adicionales para llegar al 2030 a 7 millones de toneladas. Si logramos eso, dada la proyección de aumento de la demanda global, debiéramos poder ir avanzando en la senda de mantener el 28% de producción, ¿sí? Y ese mismo análisis se hizo de nuevo para los otros horizontes temporales, está hecho de nuevo hasta el 2050. Entonces los 8.900.000 toneladas, dijimos 9 antes como número redondo, implica nuevos proyectos necesarios por 2.122.000 toneladas, ¿no es cierto?, en esos 20 años, entre 2030 y 2050, ¿sí? Entonces, lo que es importante demostrar aquí es que para poder mantener esa participación de mercado que Chile tiene hoy día en el mercado internacional y que ha venido cayendo, como dijimos, para poder mantenerla en el tiempo, necesitamos inversión importante para nuevos proyectos que reemplacen la producción que se va a perder por el envejecimiento de los yacimientos hoy en operación. Ese es un ejemplo, pero el detalle de cada una de las metas está, como digo, en la política que está publicada ya en la página del Ministerio. Algunos ejemplos de metas en el pilar social, presidente. Primero, generar valor en los territorios donde está inserta, reduciendo la pobreza multidimensional y aumentando el bienestar social al 2030. Esto es muy importante. Yo siempre que converso con autoridades locales, los territorios mineros, con las comunidades, ayer estuve en Taltal, estuve conversando con las representantes de las juntas de vecinos, con las autoridades locales, siempre o en muchos territorios, para ser justo, en muchos territorios, la sensación de las comunidades locales es que la minería no deja suficientes beneficios en las comunidades cercanas a las áreas donde opera. Y nosotros creemos que es esencial que la minería genere ese valor en los territorios donde está inserta, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos hemos propuesto como meta en la política, y esto salió con mucha fuerza también en todos los procesos participativos, es que la pobreza multidimensional de esas comunidades donde está inserta la minería tiene que reducirse en los próximos años, y que la minería y el Estado, de nuevo, tienen que hacer lo que sea necesario para lograr ese propósito. No puede ser que la minería avance y que las comunidades donde está inserta estén estancadas y no tengan las condiciones, digamos, de operación, o sea, de vida que merecen, ¿sí? Una segunda meta es alcanzar paridad de género en cargos directivos y un 35% en la industria a nivel global al 2050. Paridad de género en cargos directivos, una meta ambiciosa, creemos que es donde tenemos que apuntar. Tuvimos muchas discusiones respecto de la meta global, que se terminó estableciendo el 35% al 2050. El desafío, ahí hay muchos números que lo respaldan también, pero el desafío es enorme. La minería hoy día es de los sectores que tienen menos participación laboral femenina, es poco más del 11% el año pasado. Era 8% o 8 y fracción hace tres años. El desafío es muy grande, creemos que 35 es una meta ambiciosa, pero ya hemos tenido algunos comentarios de actores que creen que esa meta incluso puede ser más ambiciosa de lo que es. Una tercera meta del pilar social es mantenerse como la mejor industria en términos de seguridad. Eso ya es un sitio que ya tiene la minería, pero mantenerse en ese estándar y apuntando siempre a la cero fatalidad como meta. Obviamente, como dije al principio, en el pilar social la política incorpora un capítulo indígena a través de un proceso de participación conforme al convenio de la 169 de la OIT. Implementa la participación temprana en los proyectos de expansión y en los proyectos de desarrollo, buscando siempre acuerdos, ojalá vinculantes con las comunidades locales. Y esto es bien importante, implementa indicadores de salud ocupacional al 2025, que es una cosa en la que todavía hay espacio para avanzar. Esos son algunos de los ejemplos de las metas del pilar social. Aquí, por ejemplo, están los datos que soportan la meta de la participación femenina, ¿no es cierto? Entonces, si uno mira los datos que hay en el gráfico de la izquierda, en términos, los que están en ese color más naranja son la historia, y uno se da cuenta que está a nivel muy, muy bajo, y la meta del 2050 implica una alza sostenida y consistente, bastante acelerada para lograr esa meta del 35%, ¿sí? Y los últimos años en Chile, la verdad, todos hemos empujado por avanzar en equidad de género, digamos, en los distintos estamentos. Los niveles directivos en muchas industrias es muy difícil, pero ahí hay un ejemplo de la participación femenina por cargo en los distintos
en el mercado laboral, digámoslo, y se ve cómo en los cargos directivos tenemos un espacio gigantesco de avance para las mujeres, y esa es una meta que nos hemos puesto de paridad en 2050. Y en el pilar ambiental algunas metas solamente son ejemplos. Nos estamos proponiendo como meta que la minería como industria sea carbono neutral al 2040. Esto es importante y lo enfatizo, presidente, porque, como sabe bien la Comisión, la meta de Chile es ser carbono neutral al 2050. Entonces estamos proponiéndonos que esta industria, nuestra industria más grande, sea carbono neutral 10 años antes de lo que va a hacer o que se ha propuesto ser Chile. Por lo tanto, ayude a tirar el carro del cumplimiento de esa meta, cosa que nos parece posible primero y nos parece muy consistente además con el propósito de la minería de suministrar los minerales que el mundo necesita para ser carbono neutral. Una segunda meta importante tiene que ver con el agua. La minería, ustedes saben, consume hoy día un 3% del agua del país, pero la consume muchas veces en zonas de escasez hídrica. Entonces la meta que nos hemos propuesto es que al 2050 no más del 5% del agua que ocupe la minería tenga su origen como agua continental, ¿cierto? Eso significa que el otro 95% va a tener que ser agua desalada o agua recirculada de los procesos de la propia minería. Una minería que protege los glaciares, desde luego, una minería que no tenga ningún relave en situación de abandono ni en estado crítico para la población. Esto también es bien importante, que genere un impacto neto positivo en la biodiversidad, lo mencioné al principio, y también que impulse la economía circular a través de minería secundaria, es decir, la obtención de minerales de los relaves, entre otros, y en los procesos de construcción y en sus operaciones, ¿no es cierto? Aquí está la proyección, por ejemplo, el sustento de la meta que nos hemos puesto en materia de agua. Voy a saltármelo en honor al tiempo. Y en el pilar institucional nos hemos propuesto tener una política de fomento segmentada, es decir, que diferencie los distintos tipos de actividades mineras y que sea efectiva para la minería artesanal, pequeña y mediana, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchos esfuerzos de fomento hoy día directamente desde el Estado, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a través de la ENAMI, pero creemos que necesitamos una política más ordenada, segmentada, que ordene todos los esfuerzos del Estado en materia de fomento para la pequeña, mediana y minería artesanal. Segundo, que maximice el beneficio social mediante una recaudación tributaria justa, competitiva, que contribuya adecuadamente a las comunidades donde está inserta la minería, como hablamos antes, que implemente un sistema concesional minero que garantice la propiedad de la concesión, pero al mismo tiempo fomente la actividad minera. Hay bastante consenso, nosotros tenemos muy avanzado un análisis de ese tema, de que hay espacio en Chile para dar más movimiento, digamos, más uso a la propiedad minera. Está muy concentrada en pocas manos y eso, creemos, atenta contra los esfuerzos que se hacen en exploración, que deberían ser más grandes de los que tenemos hoy día. Una cuarta meta que nos hemos propuesto es que de aquí al próximo año tengamos un plan integral de educación minera en las distintas regiones y en los distintos estamentos, que disminuya a la mitad los tiempos de tramitación de permisos ambientales y sectoriales al 2050. Esa es una meta ambiciosa, pero dada la magnitud de inversiones que necesitamos hacer y los tiempos que están tomando hoy día las aprobaciones ambientales, creemos que eso es muy importante. Eso tenemos que ser capaces de hacerlo, presidente, al mismo tiempo que aumentamos los estándares y somos más exigentes, ¿no es cierto? Muchas veces cuando uno dice acortar los tiempos, corre el riesgo de que alguien entienda que uno quiere tener procesos más laxos. Hay muchos países que combinan bien las dos cosas: procesos de evaluación muy exigentes, sanciones cuando hay incumplimiento, pero tiempos de aprobación más cortos, que aseguren y fomenten, que aseguren el cumplimiento de los objetivos y de la normativa, pero al mismo tiempo fomenten la inversión. Y por último, que coordina una visión de infraestructura y tecnologías necesarias para el desarrollo territorial de la industria a largo plazo. Hay bastante espacio para coordinar los esfuerzos de desarrollo de infraestructura que hacen las empresas mineras hoy día. Muchas veces cada compañía minera hace sus propios esfuerzos y el Estado podría jugar un rol más activo en coordinar esos esfuerzos de desarrollo de infraestructura para que no haga cada compañía minera, digamos, no sé, hoy día tenemos 15 plantas desaladoras en proceso de construcción, lo que es una muy buena noticia porque va a liberar agua continental, pero
pero creemos que hay espacio para que el Estado tenga un rol y las propias compañías de coordinar esa infraestructura más compartida para reducir el impacto que eso tiene en el territorio. Aquí hay de nuevo información en detalle, por ejemplo, de lo que hablábamos antes de las patentes, ¿no? Nosotros, para fomentar la exploración, aquí hay información de cómo Chile se ha ido quedando atrás en manera de exploración minera, pero me lo voy a saltar también, presidente, en honor al tiempo. Aquí también esto me lo voy a saltar. Nosotros creemos que va a ser muy importante, quizá muy breve, pero tener información del sector actualizada y disponible para los distintos actores. Eso va a permitir darle más transparencia al sector minero, y creemos que hay que fortalecer la plataforma de minería abierta para cumplir ese propósito, y queremos establecer en esta misma plataforma un mecanismo de seguimiento de la política. Todas las metas de la política, las que hemos repasado y todas las otras, ir actualizándolas periódicamente para que todos los actores sepan en qué está avanzando el Estado, las empresas en cada una de las metas que nos hemos propuesto, que haya rendición de cuentas y transparencia. Creemos que es esencial eso para poder monitorear el avance del cumplimiento de estas metas. Aquí hay algo sobre gobernanza, voy a ir cerrando, pero nuestro propósito es que el Ministerio de Minería y Cochilco generen un reporte anual de seguimiento y lo presente a un comité de seguimiento externo, que coordine nada más y trabajen con todos los actores que convergen en el mundo minero y los otros organismos del Estado para ir avanzando en las medidas propuestas, y actualiza esta política que acabamos de repasar brevemente de manera periódica y también con un proceso participativo, con evaluación ambiental estratégica cada 5 años, que es lo que hacemos en el sector energía, entre paréntesis. Y que vamos a constituir un comité de seguimiento externo que vaya monitoreando los avances de la política y su actualización, y que pueda ir aprobando los cambios y actualizaciones que tiene la política, de manera que esto no se haga entre 4 paredes en las oficinas de los ministerios, sino que se haga de manera abierta y transparente con todos los actores. Aquí hay un detalle. Nosotros lo que vamos a hacer a continuación ahora, de terminada esta política, digamos, es que vamos a construir algo como lo que está mostrado de forma ilustrativa en esta lámina. Entonces vamos a tomar para el pilar económico, para el pilar social, el ambiental, etcétera. Dado que tenemos las metas, la aspiración a donde queremos llegar, ahora vamos a hacer el trabajo detallado de desarrollar cuáles son los planes de acción, los cambios legales, los cambios normativos, las estrategias de monitoreo y seguimiento para que esas metas se vayan cumpliendo. Y eso esperamos hacerlo de aquí a fin de año, secuenciado en el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer antes? ¿Qué tenemos que hacer después? ¿Quién es responsable de hacer qué cosa? De manera de que estas metas se puedan ir cumpliendo en los horizontes propuestos. Lo voy a dejar hasta ahí, presidente, para no alargarme más. Le agradezco la oportunidad y, si le parece, puedo quedarme disponible algunos minutos para preguntas, si hubiera. Y por supuesto, gracias, ministro. Y en razón de aprovechar bien el tiempo, ofrecemos de inmediato la palabra a los señores diputados y diputadas para algún comentario, consulta, opinión al respecto. Me parece que el diputado Iguren está levantando su mano. Y luego el diputado Vidal. Sí. Diputado Iguren. Gracias, presidente. Presidente, primero que todo agradecerle al ministro que esté con nosotros hoy día. Muy clara su exposición. Ministro, yo quiero hacerle ir al tiro a las consultas. Tenía primero el tema del agua, ya lo aclaró. Quería preguntarle en el fondo cómo iba a enfrentar y planificar la realidad de la escasez hídrica con la minería, lo dejó clarísimo. Pero quiero preguntarle, ministro, nosotros durante este año tuvimos una ley de royalty minero que puso en jaque, ¿no es cierto?, puede poner en jaque, de acuerdo a la envergadura de la inversión en la minería. ¿Cómo va a enfrentar, cómo se enfrenta esta situación para el futuro, para poder planificar, para poder proyectar tanto la producción de la minería, como usted quiere mantener hasta el 2050 en 28%, como también la inversión minera? Entonces me gustaría saber si se ha estudiado los mecanismos para garantizar esas metas. Lo otro, que desde que asumió el ministro Baldo Procuriza, se nos
se planteó, ministro, la situación del sector de la pequeña minería. Yo represento en la región de Coquimbo a los pequeños mineros, porque la gran minería, claro, se defiende sola, tiene espaldas propias, ¿no? Pero la pequeña minería y los sectores y los pirquineros no tienen espaldas propias. Y hace mucho rato, desde el comienzo del gobierno del presidente Piñera y anterior también, porque esto viene desde antes, se está planteando la necesidad de generar un estatuto diferenciado para la pequeña minería, de que no se meta todo en un mismo saco, para poder protegerla de la gran minería que tiene otras escalas, tiene otras espaldas, tienen otras posibilidades. Entonces, yo sé que esto no es tan fácil desde el punto de vista operativo, porque son muchos legislaciones separadas que hay que sistematizarlas, pero me gustaría saber qué usted ha avanzado o ha pensado en aquello, porque hoy día es urgente poder generar un estatuto a la pequeña minería que la diferencia de la mediana o la pequeña y mediana que la diferencia de la gran minería. Son números distintos, son condiciones diferentes, y meterlas todas en un mismo saco, la verdad que uno no es lo más justo. Y lo tercero, en eso, ministro, hay un proyecto de ley que está ahí, de hecho quisiera pedirle a la Secretaría si lo pudiese revisar, que era un proyecto que conversamos en su minuto en la comisión, sobre la ley de explosivos, ministro, que a la pequeña minería le pega muy fuerte, porque la verdad es que no tienen las condiciones para poder manejarse. De ahí se habló de los polverines comunitarios, también, en fin, se trató de hacer algo, pero quedó en nada. Y yo creo que ese es un tema que hoy día es importante, porque cuando a una persona que traslada explosivos, por ejemplo, estoy pensando en Andacollo, y lo pilla y lo controla un carabinero, esa persona queda con sus documentos marcados y puede incluso estar inhabilitado, pues no le dan patente, no le dan permiso, ¿no es cierto?, para seguir trabajando. Eso hay que regularlo, y me gustaría pedirle que si usted lo tomara como proyecto también, para poder, que es una línea, nada más que es una línea de la ley de explosivos, pero con esa línea le arregla la pega a muchos pequeños y pequeñas mineros. Gracias, presidente. Gracias, diputado Vicure. No sé si me equivoco, diputado Vidal, me parece que había pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí, primero quiero felicitar al Ministerio por el proceso participativo que desarrolló para esta política. Cuesta dar opiniones en detalle porque, bueno, tenemos la información reciente y creo que hay hartos datos que probablemente nos podría compartir el ministro de esta política que están en la presentación. Ahora, hay un tema en particular que yo quiero preguntar y que pasó un poquito rápido en la presentación cuando se mencionó el litio y la electromovilidad, y tiene que ver con el hidrógeno verde, que no es necesariamente un tema de minería, es un tema más de energía, pero que tiene una vinculación muy fuerte con el tema de la minería a propósito de nuevo, un tema que pasó muy rápido también es la mención del cobre y el litio, del potencial minero a propósito de estos recursos, por la electromovilidad producto de los buses, de los autos, etcétera. Pero mi pregunta tiene que ver con los vehículos que utiliza la minería para desarrollar su actividad. Si existe ahí algún compromiso o algún interés por parte del gobierno respecto de pisar el acelerador en que la maquinaria que utiliza hoy día la minería también pueda ser con electromovilidad. Creo que eso tiene una ventaja, en mi opinión, si apuntamos a que el transporte público sea eléctrico en el menor plazo posible. Ojalá al 2030 pudiéramos tener el transporte público con electromovilidad en Chile. La gracia de los vehículos que utiliza la minería es que ahí somos uno de los grandes consumidores a nivel mundial de ese tipo de maquinaria. Entonces podríamos también estar de alguna manera forzando a que los desarrolladores de este tipo de vehículos en el mundo nos pongan como prioridad y eventualmente pudieran traer hacia Chile esa tecnología, y que no solo el día de mañana estemos exigiendo
que se importen vehículos con electromovilidad, sino que podamos a lo mejor tener desarrollo de ese tipo de vehículos, o de parte, o de ensamblaje, o no sé, algún nivel de fabricación de vehículos en Chile. Y creo que es más lógico partir por los vehículos que utiliza la minería que partir por el vehículo comercial, por un tema de competitividad. Entonces, por eso lo vinculo. Sé que no es directamente minería, pero creo que ahí la minería también podría hacerle un aporte al resto del país, abriendo la ruta hacia la masificación de la electromovilidad. Gracias, diputado Vidal. ¿Algún otro parlamentario? Algo breve quisiera plantear, ministro, compartir varias declaraciones de principios que se hacen en la presentación suya, y una frase que anoté: sin la minería chilena es imposible que haya mejora en el cambio climático. Yo creo que verdad que eso nos podrá otorgar y dar mayor fuerza para mantener esta política y, como usted decía, dar los énfasis necesarios en los futuros periodos. Usted también señaló respecto a la valoración de los territorios, que es muy importante aquello. Quizás si pudiese profundizar un tanto, porque fíjese que hay territorios virtuosos, en algunas regiones del norte particularmente, en donde está el cobre, el litio. No obstante, probablemente ayer en Taltal, la señora Gisela Varia la veía en una fotografía junto a ella, que era la etiqueta social, el alcalde de la misma comuna. Bueno, y así se da cuenta que en ciertas comunas de las regiones del norte hay bastante distancia. No es lo mismo producir cobre, no sé, por la comuna de Calama y sus alrededores, que en Rancagua, por ejemplo, y sus alrededores. Valles, desiertos. Más o menos el ejemplo quiero graficar. Si el gobierno, en esta etapa de su gobierno, y sobre todo en la discusión de esta política nacional de la minería, ministro, va a esbozar, va a comentar, está pensando cómo va a valorizar esos territorios. ¿Qué cree que es posible? No solo royalty, ¿de qué forma se va a dar énfasis a aquello? Porque fíjese que esta virtuosidad de los territorios, y lo vamos a notar muy bien con la seguidilla de visitas de presidenciables que van a llegar a las distintas regiones y también al norte, donde nos van a aplaudir de la riqueza que tenemos. Pero creo que en los últimos 20, 30 años ha faltado concretar. Bueno, pero ¿cómo colaboramos respecto a estas comunas donde impacta la minería? Quizás si pudiese algún comentario al respecto, si están pensando algo un poquito más en concreto. Gracias, Presidente. Perdón. Sí, diputado Yuri. Para no dejar una pregunta, se me fue. Ministro, esto no es netamente de minería, pero sí es de medio ambiente. ¿Cómo usted visualiza o cómo conversa, cómo se dice, la planificación de la minería al futuro con la estructura medioambiental que hay en Chile? ¿Está pensado, ustedes tienen en carpeta revisar la estructura medioambiental para adecuarla, para ponerla a tono con los tiempos que vivimos? Porque, por ejemplo, en mi región hay proyectos que cumplen con la estructura medioambiental, cumplen con todas las exigencias que la ley medioambiental solicita, y resulta que igual genera un ruido enorme si es que se le da luz verde. Eso no le hace bien a la minería, no le hace bien al país. Por lo tanto, ¿tiene usted en carpeta también revisar ese tema para que de alguna vez, cuando la legislación medioambiental le dé pase o le dé luz verde a los proyectos, estos sean realmente validados por la ciudadanía y no cuestionados como ocurre hoy día? No sé si me expliqué bien. Gracias, diputado Yuri. Dejamos con la palabra al señor ministro. Muchas gracias, presidente. Voy a ir en el orden en el que fueron hechas las preguntas. Respecto del tema de la tributación minera que planteó el diputado Iguren, nosotros siempre hemos dicho que esa discusión es una discusión que podemos tener y que es razonable que tengamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la carga tributaria que tiene que tener la minería en Chile? ¿Cómo logramos balancear bien un aporte justo a la arca fiscal, a las comunidades locales? Con fomentar la inversión. Ese es un equilibrio que no es tan fácil de encontrar, pero se puede encontrar. Mi impresión es que la discusión que ha ido ocurriendo en el Congreso, sobre todo en el Senado, para ser justo en los últimos meses, ha permitido escuchar muchas voces muy diversas. Yo creo que es una conversación que está avanzando bien.
Y yo espero que eso converja hacia un acuerdo amplio. Yo, para ser enteramente franco, y lo he dicho otras veces, yo soy escéptico de que seamos capaces de cristalizar ese acuerdo con la sensatez, la mesura, digamos, y la amplitud de voluntades que se necesita en un periodo electoral tan cargado como el que tenemos, ¿no? Pero yo sí creo que es una conversación que en un horizonte de corto o mediano plazo se puede tener. Chile va a tener que tener una conversación respecto de su situación fiscal. Es evidente que la arca fiscal está sometida a exigencias, y por lo tanto yo creo que en el ciclo que se abre es una discusión legítima y razonable de tener, y es esencial que encontremos ese balance y que tengamos un acuerdo amplio en torno a él, porque las inversiones en el sector minero, igual que en otros sectores, son inversiones de muy largo plazo, entre que uno hace exploración, obtiene un descubrimiento, obtiene los permisos, construye un proyecto, lo explota, y pueden pasar 30 años en total hasta que termina la vida útil de ese proyecto. Y por lo tanto las decisiones se toman con un marco institucional con horizonte a largo plazo, y por eso es importante que la tributación, que es esencial en ese marco regulatorio, no esté aprobada por un voto más o un voto menos, porque eso siempre implica el riesgo de que muy rápido en el tiempo se puede volver a cambiar, y eso desincentiva las inversiones. Entonces hay una discusión que yo creo que tenemos que tener, y yo creo que ha habido un buen diálogo en el Senado, y yo creo que con calma se pueden lograr buenos acuerdos en eso. Respecto a la pequeña minería, efectivamente tenemos un desafío grande de cómo logramos apoyar a la pequeña minería, y no echarla, como decía el diputado Vinguren, y perdón el lenguaje tan simple, pero no echarla al mismo saco que la minería mediana y grande, porque tiene realidades muy distintas. Nosotros, sin más, este día lunes estuve con varios dirigentes de la Sonami, con pequeños mineros de Taltal y de distintas zonas del norte del país, y hablábamos precisamente de eso. Entonces estamos haciendo cosas bien concretas. Por ejemplo, en el reglamento de seguridad minera, en el DS 132, hicimos algunas modificaciones que permitían precisamente diferenciar cuáles son los estándares de exigencia que se le exigen a la pequeña minería, y que sean distintos de los de la mediana y distintos de los de la grande, ¿no es cierto? Lo mismo hicimos en el DS 248, que es el decreto donde está todo el tratamiento de los relaves, ¿no es cierto? Las exigencias tienen que ser distintas para los distintos estamentos de la industria minera. Las metas de la política nacional minera que acabamos de resumir, todas las que presenté son en general metas para toda la industria, pero cuando uno ve el detalle hay varias metas en que se diferencia a la mediana, a la pequeña y la gran minería, ¿no es cierto? Se le ponen exigencias distintas dependiendo de qué tipo de minería es, y nosotros creemos, como dije en la presentación, que tenemos que tener como país una visión estratégica más ordenada del fomento, que es muy importante el rol que tiene el Estado ahí para el desarrollo de la pequeña minería. Respecto de la ley de explosivos, diputado, vamos a estudiarla en detalle. No tengo una opinión formada sobre ella, pero voy a estudiarla, y podemos en una ocasión siguiente hablarlo o tomar contacto directo si quiere, y podemos profundizar en eso para ver que no tenga un efecto adverso en los pequeños y los medianos mineros. Y aprovecho de contestar su última pregunta, aunque la hizo al final. La institucionalidad ambiental en Chile hay bastante consenso también que tenemos espacio para mejorarla. Eso está en el ámbito de atribuciones y de trabajo más bien del Ministerio de Medio Ambiente, como usted dijo, pero es esencial para el sector minero, es esencial para los proyectos que debemos desarrollar en los próximos años. Nosotros en la política establecimos, y esto también fue muy sentido en la participación, cómo logramos, como dijimos, agilizar la permisología sin que por eso hagamos más laxos los estándares de aprobación. Eso yo creo que es un gran desafío, y eso es cierto para el sector minero, pero también para otros sectores, ¿sí? Y usted mencionó algo al pasar que yo creo que es muy importante, y es que la oposición de la ciudadanía a los proyectos muchas veces cruza, ¿no es cierto?, las decisiones que se toman en la institucionalidad ambiental. Hay que tratar de tener una institucionalidad ambiental técnica, pero también, y esto yo se lo he dicho a las compañías mineras varias veces, las compañías mineras, y esto es cierto para otros sectores también, tienen que establecer vínculos más cercanos con las comunidades, tienen que explicar más claramente cuál es su sentido de propósito, por qué están haciendo lo que están haciendo, porque sin ese conocimiento y esa comprensión de la ciudadanía es mucho más difícil, y va a ser mucho más difícil en los años que vienen, poder desarrollar proyectos. Entonces yo creo que es un desafío grande que tenemos en el sector minero, pero en otros sectores
también. Respecto de la pregunta del diputado Vidal, yo creo que son temas, diputados, que están muy relacionados. Efectivamente, el sector minero y el sector energía están muy vinculados. La huella de carbono de la minería viene hoy día de dos fuentes principales, ¿no es cierto?, sus fuentes de emisiones. Una son los contratos de generación eléctrica, que históricamente eran muy dependientes del carbón, ¿no es cierto? Acuérdense que el sector minero consume un poco más del 30% de la electricidad del país la consume el sector minero. Y en ese frente la minería está avanzando rápido, está reemplazando los contratos basados en carbón por contratos basados en energías renovables como el sol y el viento, y eso va a ser muy importante. Pero la segunda área de emisiones más importante, como decía el diputado Vidal, son los camiones mineros. Y otras maquinarias también, pero los camiones sobre todo. Solamente para dejarle un par de números, los camiones mineros en Chile son como 1.500 camiones de distintos tamaños y queman cada año 2 millones de metros cúbicos de petróleo diésel. 2 millones de metros cúbicos de petróleo diésel. Eso es gigantesco. Con una enorme huella de carbono y con un enorme desafío logístico también, porque hay que llegar con ese petróleo diésel, que es importado obviamente, hasta las faenas mineras, ¿no es cierto? Entonces, la minería chilena tiene que reducir la huella de carbono de ese petróleo, tiene que reemplazarlo por otras fuentes, y tenemos una oportunidad gigantesca porque esas faenas mineras en general están en lugares donde hay muy buena radiación solar y por lo tanto tienen acceso a electricidad renovable y además tienen acceso a la producción de hidrógeno. Los camiones mineros es muy probable, hay bastante consenso en esto, en que algunos se van a reemplazar por camiones con baterías y otros por camiones con hidrógeno, ¿no? Pero en ambos casos la fuente primaria de energía es la energía solar y la energía eólica. Nosotros estamos avanzando con el sector minero. Confieso que más lento de lo que a mí me gustaría. Nosotros hemos empujado mucho a las compañías mineras para que avancen en esto. Parte del problema tiene que ver con algo que también mencionaba el diputado Vidal, que son los fabricantes de los equipos. Los fabricantes de los camiones y de los equipos están también yendo más lento. Hay un par de compañías mineras chilenas que están avanzando bien. Nosotros hace un par de semanas inauguramos la primera planta de producción de hidrógeno verde en una compañía minera, aquí en las afueras de Santiago, con el presidente Piñera, y ese hidrógeno lo van a ocupar en grúas que operan en las bodegas de esa compañía minera, pero la idea es después empezar a usarlo crecientemente en los camiones, ¿no? Ese es un desafío importante, estamos empujando a las compañías mineras. Yo espero de aquí a fin de año tener buenas noticias respecto de un primer acuerdo para introducir camiones con hidrógeno para reemplazar ese petróleo diésel. Y dado, como decía el diputado Vidal, la magnitud de la industria minera chilena, la oportunidad de que Chile vaya liderando ese proceso y por lo tanto integrando otras cadenas, otros eslabones de la cadena, obviamente se van a abrir en la medida que podamos acelerar ese proceso. Y por último, presidente, el tema de los territorios surgió con mucha fuerza en todas las etapas de la política. Lo que decía usted, o sea, cómo logramos que los territorios se beneficien de la minería. Como decíamos en la presentación, esta política lo que busca primero es levantar una visión compartida de hacia dónde queremos ir. O sea, la pregunta que responde la política más bien es ¿qué queremos hacer? ¿Y en qué fechas? ¿No es cierto? Y generar consenso en torno a esa visión. Y ahora viene la etapa de más detalle de ver cómo vamos a lograr ese qué que nos propusimos, ¿sí? Entonces no tenemos el detalle de cómo lo vamos a hacer. Ese es el proceso que tenemos que empezar a desarrollar ahora con un plan de trabajo detallado. Pero yo creo que esa demanda de los territorios de beneficiarse del desarrollo de los proyectos mineros es muy fuerte. Tenemos distintas herramientas para hacerlo. Las concesiones mineras, por ejemplo, las patentes son recaudadas por los municipios y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿cierto? Entonces una reforma, por ejemplo, a esas patentes, que nosotros creemos que debiera hacerse para aumentar esos pagos y fomentar la exploración, ¿no es cierto? Y no el acaparamiento, digamos, de esas concesiones, tendría un efecto recaudatorio muy importante en los territorios. Ahí hay un ejemplo concreto de algo que es buena política pública y además tiene efectos positivos en los territorios a través de sus gobiernos locales. Pero hay muchas otras cosas. Nosotros tenemos que hacer levantamiento ahora de políticas de otros países, qué cosas han funcionado en otros lados y ver cómo podemos empezar a desarrollar eso con fuerza en los años que vienen. Creo, presidente, que ahí abordé los temas planteados, pero encantado, si quiere una ronda más, no hay problema. Bueno, agradecer, ministro, seguramente que le vamos a invitar en una próxima sesión para abordar algunos de estos temas en detalle, donde algunos de los parlamentarios vamos a llegar
algunas sugerencias, porque de verdad que es bien amplio lo que usted nos expone, así que yo quisiera agradecerle. Presidente. Sí, sí, para precisar, porque nos queda un segundo punto de la tabla. No, sí, es que no puedo desaprovechar esta oportunidad, ministro, es que me lo plantearon en Andacollo, los pequeños mineros, y de verdad que yo no he profundizado en el tema, pero se lo planteo. Es la falta de solidaridad entre la mediana minería y la pequeña minería, entre la gran minería y la pequeña minería, en donde hay muchos ejemplos comparados en otros países del mundo, en que existe una mutua ayuda para las pequeñas minerías y que en Chile no se encuentra. Entonces, ver si existe, y eso se podría hasta legislar, digamos, ver la forma como la gran minería o mediana minería puede también ayudar a la pequeña minería y los pirquineros. Y lo otro, el desarrollo turístico de la pequeña minería. En Chile, en Argentina, existen túneles, existen toda una, ¿cómo se llama esto? Donde se genera todas las faenas mineras, tienen un potencial turístico que en Chile no se aprovecha, y la verdad es que tal vez para los pequeños mineros, para los pirquineros, ese podría ser también una beta digamos, de reinventarse, que podría también explorarse de una forma bien más profesional, digamos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministro, un comentario ahí al respecto. Sí, no, tomo nota. La queja de que las compañías grandes y medianas podían apoyar más a las pequeñas, una cosa que yo también escucho mucho. Estamos tratando de buscar que le arrienden, por ejemplo, propiedad minera que no están ocupando para que ellos puedan explotarla y otras cosas. Y lo del turismo es una buena idea. Súbele es un gran ejemplo de cómo se puede aprovechar la historia minera como fuente de turismo, ¿no es cierto? Además, una manera también de generar orgullo y cercanía de la industria minera con la ciudadanía. Así que creo que es muy importante. Lo anoté y vamos a ver qué podemos levantar en ese tema, a ver qué podemos hacer. Muy bien. Quizá recuerdo que hace algunas semanas, escuchando al señor Vilarino del Consejo Minero, si no me equivoco, ha manifestado, dice él, en más de alguna ocasión a los distintos gobiernos, que es lo que usted justamente cerraba recién cuando nos respondía a las preguntas, la necesidad de entregar recursos desde el Estado, de lo que la minería le entrega al Estado, a las regiones. Entonces, nosotros como representantes de la industria minera privada particularmente, hemos hecho énfasis a los gobiernos. Entonces, creo que hoy día se está coincidiendo, ministro. Entonces, es bien importante, porque si no, vamos a estar siempre con este tema, porque finalmente los que colocamos somos no solo los parlamentarios, sino que la ciudadanía, así como usted estuvo en tal ahora, desde las regiones. Si no, fíjese, después, entre comillas, no es tema en el país. La medida no se transforma en un tema, de crisis, que el país se va a movilizar porque algo está ocurriendo en una faena minera en el desierto escondido ahí. No es un tema. A diferencia que sí es tema cuando hay un crisis medioambiental en alguna región del sur, con una exuberancia en vegetación, y se entiende y todos abrazamos aquí el tema. Lo digo porque usted está recorriendo el país y hoy día el mundo privado de la minería incluso está diciendo, hoy nosotros estamos haciendo nuestro aporte, cada uno tendrá su punto de vista si nos parece lo adecuado o no, pero que ese aporte vaya en gran medida, y lo está diciendo ahí el señor Pilarino, creo que también es bueno para tomar nota de aquello. Así que le agradecemos, ministro, seguramente que le vamos a invitar en otra sesión para profundizar en alguna de estas áreas que usted nos mencionó. Ha sido muy gentil. Muchas gracias, presidente. Un abrazo a todos. Que esté muy bien. Muy buenas tardes. Pasamos al punto número 2 de la tabla, y que dice relación con discutir la propuesta presentada acá en la comisión respecto a la norma que establece la modalidad de gas inflexible. A fin de elaborar un documento de la comisión sobre este tema, se trata de tener alguna propuesta en común. Quiero dejar la palabra al diputado Juan Luis Castro, quien compartió con nosotros algunos elementos que se funden ahí en un documento. En lo personal, agradecer al profesor Verdejo, que me hizo llegar comentarios bien interesantes, pero dejo al diputado Castro para socializar, yo diría, parte de estos comentarios, y quizá hoy día dejar cerrado este aporte que queremos hacer como Comisión de Minería y Energía. Diputado Castro, usted tiene la palabra.
Muchísimas gracias, presidente. Sí, muy breve, tratando básicamente de recoger las múltiples sesiones que tuvimos escuchando a todos los actores del sistema, y dado que planteamos desde hace ya un par de meses la necesidad de abordar esta vertiente del tema energético, por poner en común las siguientes consideraciones, ya que en conjunto ellos pudimos ir acercando puntos de vista, en fin, hasta llegar a este texto que está en manos de los miembros de la comisión, con las siguientes líneas. Primero, en los considerando para enfrentar claramente el cambio climático, mediante el proceso de cambio de la matriz de generación eléctrica desde el uso intensivo de los hidrocarburos hasta las energías renovables en el corto plazo. Segundo, considerando que el contexto de estos años nos podrá mostrar una disminución relevante de la energía hidráulica por el cambio climático y la profunda sequía del país. Tercera consideración, el uso de la energía renovable, fotovoltaica y eólica requiere complementos para que la operación del sistema satisfaga la demanda eléctrica las 24 horas del día todo el año, y por ello avanzar decididamente en buscar soluciones de almacenamiento de energía y la materialización de la línea de transmisión Quimalo-Aguirre, que permita traer energía renovable desde el norte hacia el centro, dentro del ámbito de competencia y neutralidad del sistema, obviamente. Asimismo, que el Ejecutivo, obviamente, promueva el uso racional y eficiente y decreciente del gas natural para la generación eléctrica, entendiéndolo como un combustible de transición, menos contaminante, obviamente, que el carbón y el diésel. Cuarta consideración, que las decisiones regulatorias que debe adoptar la autoridad administrativa debiesen considerar el contexto global de los años que vienen, apuntando a los objetivos de contar con una matriz cero emisión en el más breve plazo. Que el proceso de transición energética considere la protección de los consumidores y muy especialmente de los hogares y las pequeñas empresas, que es esencial en las decisiones que se adopten. Que las exposiciones realizadas en la Comisión en general permiten, en un ámbito de criterios gruesos hasta la fecha, deducir que el trabajo de la CNE aún no ha logrado poder consensuar un diagnóstico más preciso respecto a los problemas que se busca resolver, y tampoco de la magnitud de los impactos que la normativa que desarrolla podría tener en las cuentas eléctricas en los hogares chilenos. Segundo, que siendo esto una materia muy técnica, debe ser tratada por la CNE, y parece evidente que la autoridad tiene que considerar también las opiniones que podamos entregar desde esta Comisión de Energía, incorporarlas en el análisis y realizar la propuesta. Y si hemos llegado a esta instancia parlamentaria para ver el tema es porque las distintas autoridades han tratado de tomar en los plazos adecuados decisiones más precisas y correctas. Y por ende, se ha ido formando un criterio en lo grueso que permite ir a determinadas propuestas como en el tono de recomendaciones esencialmente, y que deben y pueden ser corregidas por el Ejecutivo sin necesidad de que el Parlamento legisle. De que el gas inflexible no ha sido bien utilizado, debe corregirse, y se entiende que un sistema de esta complejidad debe ser, en caso de ser legislado, podría otorgar más rigidez al sistema energético y no resolver el problema de fondo. Y como no hay un acuerdo unánime entre todos los actores sobre los efectos del denominado gas inflexible, proponemos lo siguiente: que la nueva normativa en materia de gas natural licuado, la solución se busque desde el óptimo social, y no puede provocar, por ende, un crecimiento presente o futuro de las cuentas eléctricas, que es lo que preservar en los consumidores, junto con favorecer la promoción del desarrollo de la energía renovable, que es obviamente un motor en este sentido. Segundo, que la implementación y los impactos de una nueva normativa, la conclusión de la coyuntura vigente por la sequía extrema, la falta de suministro eléctrico, aconseja un análisis exhaustivo de los cambios regulatorios que pudiesen afectar de manera más profunda la seguridad del suministro eléctrico. Y por lo anterior, es que nos parece importante analizar en detalle la oportunidad a partir de la cual es necesario y conveniente aplicar una nueva normativa estableciendo una gradualidad, ¿verdad? Y en esa perspectiva pueda ir generando los efectos deseados y limitando paulatinamente la inyección de gas inflexible al sistema, cuidando el principio de no rigidizar el uso y que no se distorsionen los precios. Y por tanto considerar como recomendación implementar una mejora en la gestión del uso de gas para prever que su uso sea la oportunidad más beneficiosa, considerar las mejoras previas. La propuesta de la CNE en ese sentido no debería incorporar la imposición de cuotas de importación máxima al gas natural que podría ser inflexible. Sin embargo, debería tender hacia garantizar que no sea un mecanismo de aplicación general, sino más bien excepcional.
considerar en una primera etapa la introducción del concepto de precio de sombra, entre comillas, para el gas del sistema, lo cual sería beneficioso para los agentes y para el sistema, un mecanismo que está impulsado por el coordinador, sin perjuicio de avanzar hacia la determinación, ¿verdad?, en condiciones de un precio real y auditado para el gas. Y aunque el coordinador descartó actuar en forma que atente contra la libre competencia, es sí deseable que se fortalezca la labor de los organismos encargados de monitorear la competencia en el sector eléctrico y mejore la herramienta de transparencia en las compras de GNL para que todos los agentes de industria estén al tanto, resguardando la confidencialidad del contrato. Y por último, que la presentación de esos resultados pueda hacerse ante la Comisión en un momento determinado, por la relevancia de la norma, por las condiciones en que así todos los actores sigan siendo escuchados, para colaborar en un desarrollo regulatorio de la materia y, por lo tanto, solicitando, en este caso al Ministerio de Energía y a la Comisión Nacional de Energía, presentar a esta comisión en un plazo determinado los resultados del proceso de la revisión de estas recomendaciones previo a la emisión de un nuevo borrador de normativa. Y, por lo tanto, toda la ayuda, la colaboración de nuestra Comisión de Energía con toda su asesoría técnica para colaborar con el Ejecutivo en el desarrollo de esa normativa futura. Ahí están los términos principales, presidente, que creo están en el cuerpo general más importante de lo que hemos conversado y que es lo que sometemos a consideración, presidente. Gracias, diputado Castro. Sí, efectivamente, creo que ahí se recoge en gran medida muchos de los elementos y criterios que recibimos de los expositores y probablemente que nos representan también en este documento que podría ser como el documento de apoyo nuestro por acuerdo de la comisión. Por lo tanto, ofrezco la palabra eventualmente para poder resolver hoy día. Señores diputados, si lo tienen a bien ustedes. Presidente. Sí, diputado Iguret, tiene la palabra. Presidente, primero que todo, me encantaría poder tener el texto y poder revisarlo y estudiarlo más acuciosamente. No estoy yo en condiciones de poder dar mi voto a favor, digamos, de la aprobación sin haberlo leído y haberlo revisado. Es un tema demasiado importante, se le dedicó demasiadas horas a esto. Con respecto, y en otro punto, presidente, yo creo que al GNL hay que tratarlo con la misma, yo diría, o es que gestionarlo con las mismas políticas como se hace, por ejemplo, con los embalses, y no con cuotas arbitrarias. Estoy hablando de una programación de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Al GNL se le pueden asignar costos de oportunidad, como también se hace con el agua, por ejemplo, pero bajo ningún punto de vista yo creo que se pueden definir cuotas arbitrarias, porque es operar un sistema que es demasiado con demasiada subjetividad, y eso a mí sí me preocupa muchísimo. En este aspecto, el coordinador eléctrico tiene todas las herramientas para poder hacerlo, digamos. Y lo otro, presidente, que es muy establecido, que nosotros vamos siempre a velar por implementar un sistema que asegure la libre competencia ante cualquier eventualidad o duda que se pueda tener en el sector. Entonces, dicho eso, yo le solicito si pudiésemos nosotros tener, al menos de aquí a la próxima sesión del lunes, no sé si va a haber comisión el lunes, para poder leerlo, estudiarlo y dar una respuesta más contundente, que sin duda, a lo mejor, sin duda, pues va a ser tal vez el apoyo, pero quiero tener un apoyo responsable, no así sin haberlo leído y revisado detenidamente. Sí, diputado, no hay inconveniente, de eso se trata, que ojalá consensuemos este documento. Ya vamos a confirmar si es el lunes o el día miércoles la sesión, no hay inconveniente, y por supuesto ustedes hagan llegar esas consideraciones a la Secretaría para que se pueda enriquecer aún más el documento, pero no pasar más allá la próxima semana, porque recuerden ustedes que lo veníamos pidiendo ya hace por lo menos dos semanas, y que esto tenga pertinencia también.
Estimado diputado, bueno, agradecer al diputado Castro, diputado, y a los demás integrantes de la mesa. Sí, lo dejamos para la presidente. siguiente sesión. Sí, diputado. Sí, justamente en ese mismo sentido, yo entiendo al diputado Iguren. Entonces, sugiero simplemente que se envíen tal vez las observaciones y se pueda hacer una pequeña discusión al inicio de la próxima sesión y zanjar el tema, porque yo creo que en lo medular, palabras más o menos en general, recoge bastante una posición consensual para la sesión que usted determine del lunes o del miércoles de la próxima semana. Así es. Gracias, diputado Castro. Y no habiendo ningún otra solicitud de palabra y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que tengan ustedes una buena tarde. Hasta luego.